Muy buenas, en esta sesión vamos a ver qué son las vistas estándar de Mongo, cómo se crean y cómo se utilizan. Pero lo primero que tenemos que saber es qué son las vistas de Mongo. Las vistas estándar o vistas a seca de Mongo no son más que objetos que se crean en base al resultado de un pipeline de procesamiento y tiene una serie de características. Primero, son de solo lectura. Segundo, no se persisten en disco, es decir, se calculan en tiempo de lectura. Y tercero, se apoyan a la hora de hacer consultas sobre los índices de la colección sobre las que se crean. Y veremos cómo esto tiene un impacto sobre el rendimiento. Pero bueno, sin más, vamos a proceder a crear y a utilizar estas vistas. Una vez más, nos vamos a basar en la base de datos de películas. Que si recordamos, un documento de esta colección contiene información sobre el título, directores, género, año de un conjunto de películas. Y lo primero que vamos a hacer es crear una vista sencilla sobre esta colección. Para ello, vamos primero a utilizar el CreateView para indicar que queremos crear una nueva vista. En primer lugar, hay que introducir el nombre que va a recibir esta vista. En nuestro caso, vamos a llamar Movies 2000 porque vamos a crear una vista que contenga aquellas películas que sean posteriores al año 2000. Lo siguiente que hay que indicar es la colección sobre la que se va a crear. Y finalmente hay que definir el pipeline de procesamiento, que en este caso va a ser muy sencillo porque solo va a estar compuesto por un paso, que va a ser un match, donde vamos a decir que nos incluya aquellas películas cuyo año sea mayor o igual a 2000. ¿Vale? Una vez que lo ejecutamos, ya podemos ver que tenemos una vista sobre esta colección. Y además, podemos utilizarla ya para hacer consultas sobre ella. La primera consulta que vamos a hacer es la consulta para ver todos los documentos. ¿Vale? Si nos fijamos, obviamente todos deben cumplir con el requisito de que el año sea posterior al año 2000. ¿Vale? 2001, 2000, 2001... 2000, etcétera, ¿vale? Es decir, todos cumplen con la condición que hemos establecido. Pero aquí lo importante es saber qué está pasando por debajo, cómo hace Mongo o cómo crea Mongo estas vistas y realmente cómo se hacen estas consultas. En primer lugar, vamos a ejecutar el comando explain, ¿vale? Para ver un poco qué pasa bajo la alfombra. Si vemos el query planner y vemos el plan ganador, vemos que está compuesto en este caso por un único stage, que es en este caso un call scan. ¿Vale? Obviamente es un call scan porque estamos precisamente obteniendo todos los datos de la colección. Y se está aplicando un filtro por año, ¿vale? Por el campo año del documento con la condición que nosotros hemos establecido. Como hemos dicho antes, para hacer estas consultas sobre las vistas, Mongo se apoya sobre los índices que existan en la colección, ¿vale? En este caso, estos son los índices que tenemos creados para esta colección y ninguno de ellos se utilizaría para hacer una consulta por el campo year. Así que vamos a ver qué ocurre cuando creamos un índice sobre ese campo. ¿Vale? Lo creo de forma rápida. Y ahora vamos a ejecutar de nuevo el explain. Vamos a ver si hay algún cambio. Vamos a ver el query planner, el winning plan. ¿Vale? Y en este caso ya estamos viendo que tenemos dos pasos. El primero ya no es un call scan, ahora es un scan por índice. En este caso, obviamente, se apoya en el nuevo índice que hemos creado por año. ¿Vale? Y una vez que utiliza este índice para traerse los documentos que cumple con el requisito, ¿vale? Pues hace el fetch, ¿vale? Que es justo esto que he dicho, que se traen los documentos a memoria en base a este criterio. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Las vistas se apoyan sobre los índices de la colección sobre la que se crean. ¿Vale? Esto tiene un impacto, obviamente, directo sobre el rendimiento. Pero, obviamente, sobre esta colección podríamos hacer otro tipo de consultas. Por ejemplo, por ID. Si copiamos el valor, por ejemplo, de este ID, buscamos por documentos con este ID, ¿vale? Funciona. Realmente podríamos estar creando cualquier tipo de consulta sobre esta vista como si fuese una colección normal de Mongo. Pero importante, acordaos
que hay que tener siempre en cuenta los índices que ya existen en la colección para que estas consultas sean más o menos eficientes. Además, Mongo nos permite hacer vistas un poco más complejas. Por ejemplo, podríamos incluso crear una vista sobre esta vista. Vamos a un ejemplo también sencillo. Le vamos a crear una vista. En este caso la vamos a llamar Movies pues 2005, pues porque queremos construirla primero sobre la vista que hemos creado anteriormente y el pipeline. Perdón, hay que abrir el pipeline así, vale, pues una array de pasos y el primero es un match, donde, por ejemplo, ahora vamos a hacer una que sea superior o igual al 2005, por ejemplo, ¿vale? Esto sería perfectamente válido. Vale, he escrito mal el nombre del campo, disculpad. Vale, en este caso, si recargamos de nuevo, ¿vale? Podemos ver que tenemos ahora dos vistas, donde esta en concreto, ahora lo veremos, ¿vale? Ya estamos hablando ya de películas posteriores al 2005. ¿Vale? 2005, ¿vale? Es decir, todas las películas que cumplen este nuevo criterio. Es decir, podríamos crear vistas sobre vistas. En este caso yo creo una vista sobre el mismo campo, pero podríamos crear vistas que se apoyen en otros campos. Esto al final, para lo que sirve realmente es para reutilizar parte de las consultas que se utilizan en consultas más complejas. ¿Vale? De esta manera podemos apoyarnos en, por ejemplo, creando una vista sobre la vista original, incluir nuevos campos que nos permitan reutilizar la parte del año que ya estaría creado en una vista anterior para hacer consultas cada vez más específicas o más complejas. ¿Vale? Es una forma de reutilizar parte de estas consultas. Pero también podríamos crear consultas que sean un poco más complejas, ¿vale? Porque aquí simplemente hemos creado, digamos, consultas que son filtros. Es decir, creamos vistas que tienen una menor cantidad de documentos en base al criterio que queramos cumplir. Pero podemos hacer más cosas. Vamos a crear ahora una nueva vista que se va a llamar Movies Projection, por ejemplo, sobre la colección Movies. Vamos a ir a la colección original, donde ahora, en este caso el pipeline que vamos a crear es simplemente una proyección, ¿vale? Es decir, vamos a crear una proyección que nos traiga, por ejemplo, solo el ID, el título de la película y, no sé, y el año, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en este caso, no estoy filtrando, también, aunque podría hacerlo, de hecho, vamos a hacerlo para que se vea que se pueden crear cosas más o menos complejas, donde hacemos también un match, y como hemos hecho antes, simplemente match por año, donde vamos a hacer un superior o igual a 2000, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Ejecuto, recargo. ¿Vale? Ahora tenemos tres vistas y si vemos ahora esta vista nueva, ¿vale? En este caso los documentos tienen la proyección que he definido en la vista, es decir, por un lado vienen filtrados, superior o igual al año 2000, pero además los campos que contienen esta vista son el título, el año y el ID, que es los únicos campos que yo he especificado, ¿vale? Entonces ya podemos crear vistas más orientadas a su consumo, es decir, para que no haya que estar continuamente definiendo cómo queremos que sean estos objetos, ¿vale? Pero importante, el cálculo igualmente se hace en tiempo de lectura, que es decir, cada vez que ejecutamos una query sobre esta colección, realmente se está calculando esta proyección de datos, ¿vale? Pero todavía podemos ir un paso más allá y crear vistas aún más complejas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a llamarlo una nueva vista Movies Comments, donde, una vez más, basado en la colección de películas, y vamos a crear un nuevo pipeline. En este caso, este pipeline va a ser un poquito más complejo, porque vamos a cruzar datos de distintas colecciones.
De hecho, si miramos la colección de comentarios, podemos ver cómo los documentos de esta colección se relacionan con los objetos de la colección de películas a través de su ID. Es decir, gracias al campo Movie ID, podemos saber que este comentario se refiere a una película en particular de la otra colección. ¿Vale? Entonces nos vamos a aprovechar de esta relación entre colecciones para crear una vista que aúne datos de ambas colecciones. Para ello, el pipeline va a consistir en un método lookup, ¿vale? Que es precisamente que nos permite hacer esta relación de datos, donde de la colección comments vamos a relacionar el campo local, ¿vale? Por local me refiero al campo de la colección actual sobre la que estamos creando la vista, ¿vale? Entonces sería el campo local ID vamos a relacionar con el foráneo, es decir, la colección de comentarios con el movie ID, ¿vale? Y a esta relación la vamos a llamar comments, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos nombre? Pues para que ahora podamos crear una vista, o sea, una vista con una proyección de datos donde vamos a incluir, por ejemplo, el ID, el título y un campo comentarios que va a ser el conteo de comentarios por película. Es decir, realmente con esta relación lo que estamos teniendo es el array de comentarios asociados a la película, pero realmente lo que nosotros queremos obtener es directamente el conteo. ¿Vale? Para ello es muy sencillo, decimos que va a ser el size de la relación comments, ¿vale? Esta es la forma con el dólar de referirnos precisamente al resultado del lookup anterior, ¿vale? Es dólar y el nombre que le hemos asignado en el lookup. ¿Vale? Ejecutamos, nos dice que todo ha ido correcto, actualizamos las vistas que tenemos y ahora tenemos 4 vistas, donde la nueva la tenemos aquí, lo de Movies Comments. Vale, y aquí vamos a ver cosas que tienen que ver con cosas que ya hemos comentado, pero aquí se ven, relucen más. ¿Vale? Si queremos ver todos los documentos que existen en esta colección, ¿vale? Que son todas las películas que tenemos en la colección de películas, donde se le ha añadido el campo comments, ¿vale? Que es el conteo de los comentarios de la colección comments. ¿Vale? Pues si ejecutamos esta consulta, lo primero que vamos a notar es el tiempo, ¿vale? Tarda. ¿Por qué tarda? Pues porque para cada documento tiene que irse a la colección comments, traerse el ID, relacionarlo y hacer la proyección de datos. Eso por cada documento que tengamos en la colección, ¿vale? Entonces, eso es una operación costosa, teniendo en cuenta que además está trayéndose todos los documentos. De hecho, para que no hacerlo esperar, voy a pausar un momento el vídeo y lo restauro cuando termine y vamos a ver el tiempo total que ha tardado. ¿Vale? Acaba de terminar la consulta y si nos fijamos en el tiempo que ha tomado, en este caso ha tomado 1 minuto y 20 segundos en obtener los resultados de esta vista. Hay que tener en cuenta que la colección de películas no es excesivamente grande. Cualquier base de datos en producción seguramente tenga muchísimos más datos, ¿vale? Entonces, esto lo primero es que hay que tener cuidado con las vistas que creamos, con la complejidad que tienen, porque pueden llegar pueden hacer que tarde muchísimo y nos cause un problema. Pero bueno, si vamos viendo el resultado, ya podemos ver cómo tenemos las películas con su ID, con su título y el conteo de comentarios que hay sobre cada película, ¿vale? Esto es útil, es útil realmente cuando queremos tener estas vistas con esta información ya lista simplemente para ofrecerla a nuestros clientes. ¿Vale? Igualmente en esta vista, si hiciéramos una búsqueda por ID, obviamente sí que va a tardar menos, porque en este caso, para un único documento lo que hace es trae este documento, en este caso se basaría en el índice ID por defecto de la colección. Una vez que lo trae, le ejecuta el pipeline que hemos definido, que es va a comments, lo relaciona con el ID, hace la proyección de datos y lo trae. De hecho,
Esta información la podemos ver con explain. ¿Vale? En este caso, los resultados que nos da el explain es un poquito distinto porque estamos utilizando un pipeline un poquito más complejo. Pero bueno, si vamos al primer paso, lo que hace es, vamos a ver el query planner del primer paso, que es el winning plan, ¿vale? Que simplemente se trae la proyección. Se trae, bueno, primero, pues el input stage es un id hack, ¿vale? Id hack lo que significa que está utilizando el índice -id por defecto de la colección. Es decir, se trae el documento con una proyección simple, es decir, una proyección realmente parcial. Es decir, que los datos que vamos a utilizar en la vista final, en este caso, son el ID y el title nada más. Una vez que tenemos el documento, el siguiente paso, ¿vale? Consiste en el lookup, es decir, voy a la colección de movie, a la colección de comments y vamos a ver todos los comentarios que hay asociados al movie ID. Y ya finalmente, el último paso será crear la nueva proyección, ¿vale? Que aúna el ID, el title y los comentarios, ¿vale? En este caso es un size de los comentarios, ¿vale? Entonces es importante, una vez más, tener en cuenta los índices que realmente harían falta para hacer que estas consultas se aceleren, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta que si no hay índices, todo esto se calcula en tiempo de lectura. Y dependiendo de la complejidad de la vista, esto puede hacer que tarde más o que tarde menos. Por lo cual, son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Así que, importante, estas vistas son útiles para reutilizar consultas. Es decir, nos permite hacer consultas más o menos complejas basándonos incluso en consultas, en vistas ya creadas. Importante evitar consultas complejas. Un procesamiento complejo de las vistas, ya habéis visto, puede incurrir en un gran coste de computación y de tiempo, ¿vale? ¿Y limitaciones que tienen estas vistas? Pues ya lo hemos visto claramente. Se calculan siempre en tiempo de lectura. No están precalculadas o precomputadas para su consumo directo y rápido. Para eso, Mongo nos ofrece otro tipo de vistas, las que se conocen como vistas materializadas. Pero estas vistas las veremos en el próximo vídeo. Así que hasta aquí esta sesión sobre vistas estándar o vistas a secas de Mongo. Adiós.